¿Qué evaluación hacen ustedes de la circunstancia económica mexicana y esta importantísima decisión del Banco de México, que además nadie esperaba, ¿no? Fue una total sorpresa. Yo diría que fue una sorpresa por dos factores. El primero es que no había habido ningún tipo de señal del banco en sus comunicados previos de que podían hacer esto. Habíamos estado estudiando cada uno de las reuniones anteriores y los comunicados y no se contemplaba esta situación. Y la segunda razón, Carlos, por la que fue una sorpresa, es que esta bajada significa que México va a tener una tasa monetaria real, en términos reales negativa, es decir, una vez que se ajusta por inflación, pues vamos a tener una tasa que será negativa en medio punto. Y quizá los siguientes meses que esperamos un ligero aumento en la inflación por algunos efectos de comparación, la tasa puede llegar a ser hasta de menos 1% negativo. ¿Esta tasa quién trabaja con esta tasa? Principalmente es la tasa que trabajan los bancos, es la tasa en la cual los bancos se prestan y pretende con esto reactivar el crédito. A nosotros nos parece que lo que refleja esta decisión del banco, uno es que el banco está preocupado con la actividad económica, claramente el primer trimestre fue un trimestre muy flojo. ¿Cambió el mandato del Banco de México? No ha cambiado, pero parecía que actúan con un mandato dual, ¿no? No solamente el banco parece estar persiguiendo el objetivo del 3%, sino que el banco también parece estar tratando de apuntalar la actividad. Esto lo vemos con claridad en esta decisión, ¿no? ¿Es problemático para el sistema financiero que se paguen tasas negativas? Si esta situación perdurara por mucho tiempo, sí. Tener tasas negativas crea una serie de distorsiones, en particular desincentiva el ahorro. Entonces, me parece que es una situación que no sería bueno tener durante mucho tiempo. Yo diría, sí viene la distorsión de las tasas negativas, pero también hay que reconocer que el banco no se está jugando, digamos, que la inflación salga de control. Otro canal en el que ha venido funcionando la política monetaria, Carlos, en los últimos tiempos, es el canal cambiario. Una reducción en tasa deprecia en parte la moneda, lo cual puede impulsar las exportaciones. También me parece que va a ser relativamente limitado este canal por el hecho de que ya no hay mucho más espacio para depreciaciones mayores. De hecho, el tipo de cambio ese día se nos fue más o menos de niveles de 12.8 a 13, y eso, en términos de lo que pueda lograr hacer para las exportaciones, creo que es relativamente libre. Aquí se ve, entonces, este diferencial se compensa generalmente por el riesgo país, es lo que está haciendo esto. No sé si el tipo de cambio es lo que estás tratando de decir es que el tipo de cambio entonces se refleja. Exacto, en parte el tipo de cambio refleja el diferencial de tasa. El país ha estado recibiendo una serie de flujos de capital bastante fuertes, sí, que hoy hacen que el 60% de toda la deuda de gobierno mexicano está en manos de extranjeros. Y esto ya era una preocupación para el Banco de México, lo había dicho en repetidas ocasiones. Entonces, esta bajada puede en parte mitigar esa entrada de capitales, reduciendo ese riesgo. Y el segundo punto, me parece que esta reducción le da margen de maniobra al Banco de México para el día en que la Reserva Federal decide aumentar esas tasas. Como vemos y se ve en esta gráfica, la Reserva Federal tiene sus tasas muy bajas, cercanas a 0.25, y a medida que la Reserva Federal sienta que la economía de Estados Unidos se recupere, van a contemplar subir las tasas. Nosotros estimamos que eso va a ocurrir en algún momento del verano del 2015. Cuando eso suceda, puede ocurrir un fenómeno en que salgan capitales de mercados emergentes para buscar las tasas más altas en Estados Unidos. Porque están más libres de riesgo, digamos. Exacto. Sí. Y en ese sentido, el haber bajado tasas, yo creo que le va a dar al Banco de México cierto margen de maniobra para cuando llegue el momento en que la Fed suba, también el Banco de México pueda subir, mitigando así esa salida de capitales y sin tener un riesgo digamos, de dañar la economía. Entonces, me parece que no pone en juego el control de la inflación, que ese es el mandato central del Banco de México. La inflación, nosotros anticipamos que aún con esta reducción va a tener un ligero aumento en los siguientes meses, pero va a estar convergiendo al objetivo el año que viene.